Gracias, querida Tania, por haber colaborado en la postproducción de mi película Psicomagia. En cambio de eso, te voy a leer este tarot. Quisiera ayudarte. Mira, Tania, tú vienes de Ucrania, eres ucraniana, ahí naciste. Mi padre era ucraniano. Ahora Ucrania ya no es Rusia. Pero para mi padre era Rusia en esa época, no se habían separado Ucrania de Rusia. Entonces tienes un país Ucrania, que se coloca difícilmente en el mapa actual, está en conflicto. Bueno, no tienes relación con tu padre ni con tu madre, es lo que me cuentas, ¿no? Tienes 33 años, amas los hombres, pero lo que dices es que los hombres con los que te enamoras no corresponden a tu amor. Es decir, no eres amada, no corresponden a tu amor. Quiero saber, no sé lo que me gusta hacer, no sé dónde dirigir mi vida, dices. Trabajo como traductora, traduciendo cursos de formación para médicos. ¿Ves? Mi querida Tania, ¿cómo desdoblar mi creatividad, dices? Mi querida Tania, tienes un problema tan grande, ¿ves tú? Tan grande, que ¿cómo ayudarte? Porque no te encuentras, ¿ves tú? Y claro, es difícil no encontrarse, porque el mayor tesoro que tenemos es uno mismo. No tener relación con los padres es difícil porque nos sentimos solos en la vida. Tú has elegido estos números, mira. El 14, ¿ves tú? Es el ángel de la guarda. Es un ángel interior que quiere unir el agua de dos vasijas, ¿ves tú? Al nivel del corazón. Está separado en dos, un lado azul y un lado rojo, ¿ves tú? Está parado sobre dos serpientes que parece que combaten, el lado azul y el lado rojo, como un combate, lo veo yo, ¿ves tú? Y ese combate es en dos cartas emblemáticas. La papisa, que está encerrada, ¿ves tú? Está encerrada en su soledad, enamorada del Dios Padre, ¿no es cierto? Y que está acompañada por un símbolo paterno, también un sabio, claro, pero que está solo, que se aleja. El ermitaño vive solo, y tu madre vive sola, es la papisa. O sea que tus padres no se comunicaban entre ellos, ¿ves tú? Y bueno, y luego no están mirando hacia el pasado ambos, ¿ves tú? Están mirando hacia el pasado. Y este ángel, inconscientemente, tú luchas para que se unan. Pero ¿cómo lo haces? Pues como no has vencido tu niña interior, buscas hombres que no te aman. Cuando me dices, yo me enamoro de hombres que no me corresponden, quiere decir que tu padre no te amaba. Estás uno, cuando crece, reproduce los sentimientos emocionales infantiles, ¿ves? Uno los reproduce. Entonces, cuando niña no fuiste amada, principalmente por tu padre, porque en este tarot pues habla muy poco, habla de que tu madre está encerrada en sus propios problemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ama tu padre? Pues esencialmente lo único que yo logro ver es que eres mujer,
como niños, te dije, reproducimos siempre el ambiente emocional de la infancia. Y hasta que no les hacemos frente nos dura. Es decir, vives yo soy no amada, busco hombres que no me aman porque creo interiormente que no merezco ser amada. ¿Ves tú? Esa es la cosa. ¿Qué hay debajo del 14? Hay el 4. ¿Ves tú? Lo que el 14 quiere es principalmente la transmisión del Padre. Por eso que tú traduces escritos que inician a los médicos, estás ayudando a los médicos humildemente, ni siquiera como enfermera, de lejos, con palabras, traduces esos textos, porque sigue jugando a la niñita no amada por el padre, ¿ves tú? Y debajo de la madre, ¿qué es lo que hay en el 12? Es que ella está encerrada totalmente en ella misma. Tu madre se cortó del árbol genealógico, ¿ves tú? Y se encerró en sí misma. Es una mujer no amada como tú eres no amada. ¿Ves? Y luego aquí abajo de aquí está el Padre. Y debajo del Padre está lo que más quieres tú, el sol. Es decir, está el Padre mítico, el Padre que te ayuda, el Padre que hace lo que estoy haciendo yo en este momento. Con todas mis fuerzas estoy tratando de ayudarte, ¿ves tú? Pero ¿cómo te ayudo si tu existencia no ha sido aceptada, ¿ves tú? Por Dios, hay tanta gente que le sucede eso que me da pena. Mira, yo tengo 2 tarots, ¿ves tú? Tengo mi tarot con el que te leo, donde tú estableces tus preguntas, y tengo otro tarot que está mezclado, que está totalmente mezclado. El otro tarot, tengo 2 tarots, uno que es lo que haces y el otro que está mezclado y que es el tarot entero y que es la voz del tarot, no la voz mía. Entonces tú tienes conflictos contigo misma. Voy a elegir la carta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La carta 14, que es tu conflicto contigo misma. Después la carta 2, que tu madre es el conflicto con tu madre. Y la carta 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que es el conflicto con tu padre. Vamos a ver si yo te puedo ahondar, ilustrar en algo, ayudarte en algo. Mira, el conflicto que tienes, no tienes número, no tienes autodefinición, no tienes país, estás trabajando en español, no sé en qué idioma estás trabajando. No hay definición, no hay autoconcepto. No sabes quién eres. ¿Por qué no sabes quién eres? Porque los padres no te vieron. El niño necesita ser visto. Si la niña o el niño no son vistos, no se pueden conocer a sí mismos. El niño y la niña necesitan ser amados. Si no es amado, ellos no dicen, ellos tienen la culpa, ellos dicen no merezco ser amado. Si no soy amado, no merezco ser amado, ¿no es cierto? Luego, el niño tiene que estar seguro de que su nacimiento fue aceptado y querido. Y si el niño no es aceptado ni querido, no se encuentra a sí mismo, no ha nacido nunca. No ha nacido, porque los padres no han querido que nazca, ¿ves? Tú no te han dado el nacimiento. Y si los padres no te han protegido, pues vives en la incertidumbre, porque tú no puedes encontrar algo que te proteja porque no conoces eso. Ese es tu problema, ¿ves tú? Un problema de no definición. Y respecto a la madre, ¿cuál es el problema? La fuerza. Es una mujer que ha retenido su sexualidad, ¿ves tú? La ha retenido, no la ha realizado. Y ella no se ha realizado a sí misma como mujer, ¿ves tú? Ese es el problema.
que tienes una madre no realizada como mujer. Y el padre, el conflicto, ¿cuál es el conflicto del padre? Mira, conflicto del padre, la maison, la casa Dios, ¿ves tú? Es como que él en su familia vio el derrumbe del matrimonio paterno y materno. Vio ese derrumbe. Se derrumbó el mundo para él. Entonces, él está solo, tu madre está sola, tú estás sola. Primero que nada, yo te aconsejaría algo que he aconsejado, ¿no? Que a mucha gente les puede parecer monstruoso, pero yo estoy obligado a darte eso para que te aceptes como mujer creativa. Mira, con el perdón de todos los troles prejuiciosos, es muy importante que aceptes tu menstruación, porque eso va a indicar exactamente que eres una mujer y que eres una mujer creativa. ¿Ves tú? Entonces tendrías que tomar una hoja de papel o de cartulina de muy buena cualidad y pintar tu autorretrato con tu sangre menstrual, con tus propios dedos. Píntalo con el dedo meñique, porque el dedo meñique es el dedo pequeño, el dedo de la infancia. Entonces, para que tu dedo infantil acepte lo que eres, y con gran cuidado, no necesitas ser dibujante, con gran cuidado, pon todo tu talento en esto, pon todo tu talento en esto. Luego, cuando tengas esto hecho con tu sangre menstrual, ponle un marco plateado, barnízalo, para que se quede, y tendo en la cabecera del lecho donde duermes. Pero también, sácale una foto y redúcelo, este autorretrato con la sangre menstrual, y haz tu tarjeta de visita. Tu retrato menstrual con tu tarjeta de visita, Tania, ahí, y pones tú, Tania, médico del alma. Te das eso, soy médico del alma. Es todo lo que te puedo decir, y lamento mucho que en esta vida te haya tocado este dolor, ¿no es cierto? Pero todo es para bien. Esto que tú estás sufriendo, eres aún muy joven. Eres muy joven, tienes 33 años. Es el momento verdaderamente de nacer a los 33 años. Entonces, lee y ve varias veces esta lectura de tarot y decídete a lanzarte a tu cama en la noche desnuda y decidirte que voy a morir, y te lanzas así, de espalda, ¡pluf!, en la cama, y ya no te mueves más. En toda la noche, pensando, no en toda la noche, perdóname, una hora, pensando que estás muerta y que ya no tienes nada de lo que eres, ni siquiera tu cuerpo, ni siquiera tu mente, ni siquiera tu emocionalidad, ni siquiera tu sexualidad, ni siquiera lo que conoces. Y quédate ahí, despréndete de ti. Y luego dices, ahora voy a nacer. Y lanzas y ¡ah!, lanzas un grito y nace. Decidida definitivamente a ser lo que eres, una hermosísima y creativa mujer. Gracias, Tania, por haber colaborado con nosotros en Psicomagia.